Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 17 de diciembre del año 2021. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy también director general de Defensa Fiscal, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, durante los cuales en todos los casos, con eficacia y conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Bien, estimados contadores públicos, abogados fiscalistas y contribuyentes en general, en este video vamos a hablar de los graves problemas que enfrentarán a futuro aquellas personas físicas que en el pasado han tenido actividad económica y que a partir del año de 2022 por primera vez se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes sin actividad económica, como si nunca hubieran tenido actividad económica. Veremos pues qué graves problemas fiscales, patrimoniales e incluso penales podrían enfrentar en el futuro. Para eso el día de hoy vamos a analizar la reforma que entrará en vigor el 1 de enero del 2022, por virtud del cual se ordena que todas las personas físicas mayores de edad deben inscribirse en el RFC. En el padrón de electores del INE hay más de 97 millones de mexicanos inscritos, obviamente mayores de edad, aparte de los que todos los días están llegando a la mayoría de edad, pero bueno, ya en el padrón electoral del INE hay más de 97 millones de mexicanos mayores de edad y todos ellos deben estar inscritos en el RFC a partir del 1 de enero de 2022. No todos ellos están inscritos en el RFC. Hay millones de mexicanos mayores de edad que nunca se han inscrito en el RFC. Y bueno, pues vamos a hablar exactamente de las graves consecuencias fiscales, económicas, patrimoniales y penales que enfrentarán las personas físicas que en los años previos sí han tenido actividad económica y que equivocadamente a partir del 1 de enero del 2022 se inscriban en el RFC sin actividad económica o que no se inscriban en el RFC. Bien, empezamos. Se adiciona un quinto párrafo al apartado A del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que dispone que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC. En general, todos los mayores de edad deben estar inscritos en el RFC a partir del 2022. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro inscripción de personas físicas sin actividad económica, conforme al reglamento de este código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicables sanciones, incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción 1 de este código. Bien, aquí lo que debe quedar claro a todos los mexicanos, a los contadores públicos y a los abogados fiscalistas, que claramente se señala que la inscripción al RFC podrá realizarse sin actividad económica, podrá realizarse bajo el rubro inscripción de personas físicas sin actividad económica, pero únicamente tratándose de personas físicas que jamás han tenido actividades económicas. Una persona que jamás ha manejado dinero a su nombre y que no tiene ninguna propiedad a su nombre, nunca ha tenido cuentas bancarias, inversiones financieras, tarjetas de crédito,
no tiene y ha tenido jamás un inmueble o un vehículo, no ha comprado inmuebles, no ha comprado vehículos, no ha enajenado inmuebles, no ha enajenado vehículos, bueno, ni siquiera por herencia, ni siquiera por donación. Y esta persona física, además, su nombre no lo encontramos en ninguna base de datos porque no tiene contrato de energía eléctrica a su nombre, no tiene contrato de gas a su nombre, no tiene líneas telefónicas a su nombre, no tiene celular a su nombre, etc. O sea, no aparece en ninguna base de datos porque nunca ha tenido actividad económica. Esta es exactamente la persona física que podrá inscribirse por primera vez al RFC en 2022 en el rubro inscripción de personas físicas sin actividad económica, ¿verdad? Y desde luego, al inscribirse sin actividad económica, como jamás han tenido actividad económica y no tienen actividad económica en el presente, estas personas físicas, a pesar de estar inscritas en el RFC, no adquieren la obligación de presentar declaraciones, no adquieren la obligación de pagar contribuciones. Y si una persona física que nunca ha tenido actividad económica no se inscribiera, pues tampoco la podrán multar por no haberse inscrito en el RFC, ¿verdad? Esto último, pues, de que no estarán obligadas a presentar declaraciones, de que no tendrán que pagar contribuciones y de que ni siquiera se les podrá multar por no haberse inscrito en el RFC, esto solamente es aplicable a las personas físicas que nunca han tenido actividad económica, que nunca han tenido dinero a su nombre, que nunca han sido propietarios de algún bien, inmueble, vehículos, etcétera, etcétera. Y entonces, y que su nombre no aparece en ninguna base de datos porque pues no tienen contratado ningún servicio, ni luz, ni teléfono, no pagan colegiaturas, etcétera. Esas son las personas sin actividades económicas que tienen estos beneficios, ¿verdad? Esto se vuelve a confirmar en el artículo 8º, fracción 6ª, de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación para 2022. En el artículo 8º, fracción 6ª, transitorio, se establece que, para los efectos de lo previsto en el artículo 27, apartado A, párrafo 5 del Código Fiscal de la Federación, la inscripción al RFC de personas físicas mayores de edad que no realicen alguna actividad económica, se entenderá que no genera obligaciones fiscales hasta, aquí se precisa claramente, hasta en tanto se incorporen a alguna actividad económica, por lo que no dará lugar a la aplicación de sanciones, entre ellas la prevista en el artículo 80, fracción 1 de dicho código. Entonces, una persona que jamás ha tenido actividad económica, que jamás ha manejado bienes, que jamás ha utilizado dinero a su nombre, esa persona puede darse de alta en el rubro personas físicas sin actividad económica, ¿verdad? Y no tendrán que cumplir con ninguna obligación fiscal. Claro, aquí dice la ley, se entenderá que no genera obligaciones fiscales hasta en tanto se incorporen a alguna actividad económica. En el momento en que empiecen a manejar dinero a su nombre, en el momento en que adquieran un bien, ¿verdad? En ese momento ya tienen actividad económica y ya tendrán obligaciones y por lo tanto tendrán que presentar los avisos al RFC de aumento de obligaciones y de acuerdo a las obligaciones fiscales que tengan, ¿verdad? Tendrán que empezar a lo mejor llevar contabilidad o presentar declaraciones. En algunos casos tendrán que empezar a expedir comprobantes, etcétera. Pero como ya tienen actividad económica, sí tendrán que cumplir con obligaciones fiscales. ¿Sí está claro? Ahora, si la persona ya tiene o ya ha tenido en el pasado, en los últimos 10 años, en los últimos 4 años, 2 años, si ha tenido actividades económicas, obviamente no puede ni debe inscribirse en el RFC bajo el rubro de personas físicas sin actividad económica, porque estaría falseando sus datos en el RFC.
precisamente, y aquí me voy a tardar un poco, dice el artículo 110, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, fracción 2, rinda con falsedad al RFC los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado. Una persona que sí ha tenido actividad económica o que tiene actividad económica, pero que nunca ha estado inscrita en el RFC, que en el 2022 se inscribiera ella en el RFC bajo el rubro de persona física sin actividad económica, sin duda alguna estaría rindiendo con falsedad al RFC su aviso de inscripción y consecuentemente estaría incurriendo en la presunta comisión de este delito fiscal previsto en el artículo 110 fracción 2, que se sanciona con 3 meses a 3 años de prisión. Desde luego, recuerden ustedes que una vez que se comete una conducta delictiva, la autoridad dispone de ciertos años para ejercer la acción penal, y si alguien se inscribe en el 2022 sin actividad económica, cuando el SAT tiene información de que sí ha llevado a cabo actividad económica en los años previos, o de que incluso actualmente sí tiene actividad económica, en ese caso podría la autoridad formular en su momento querella, y el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación nos dice que la acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de 5 años. O sea que cuando alguien falsamente se inscribe en el RFC sin actividad económica, cuando el fisco tiene información de que sí ha tenido y sí tiene actividad económica, la autoridad dispondrá de 5 años para formular querella en contra de esa persona por la presunta comisión del delito fiscal previsto en el artículo 110, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Bien, si una persona nunca ha tenido actividad económica, jamás ha tenido actividad económica, no ha manejado dinero a su nombre, no tiene bienes a su nombre, ¿verdad? Nunca, no aparece en ninguna base de datos. Si esa persona no se inscribe en el RFC, a partir del 2022, el SAT la va a inscribir. Como ya lo dijimos en un video previo, el SAT puede dar de alta a todas las personas físicas no inscritas en el RFC porque tiene acceso al padrón electoral. Ahí están todas las credenciales para votar, y en las credenciales para votar aparece la CURP, aparece el domicilio de la casa habitación. Ya puede darlos de alta, con la CURP puede integrar la clave del RFC de esa persona que no estaba inscrita en el RFC y puede asignarle como domicilio fiscal precisamente su casa habitación, lo que está previsto, lo que está autorizado en el Código Fiscal de la Federación. O si esa persona adicionalmente tiene una cuenta en entidades financieras o en sociedades cooperativas de ahorro, y ante las entidades financieras o las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo ha dado algún domicilio, bueno, pues ese domicilio puede ser el domicilio fiscal, ¿verdad? Bien, pero estamos hablando de alguien que nunca ha tenido actividad económica, entonces seguramente sería con base en la credencial para votar. Con la CURP obtiene la clave del RFC y el domicilio de su casa habitación que aparece en la credencial para votar sería exactamente su domicilio fiscal. Y ya lo tiene inscrito, Muy bien. Pero, ¿qué pasa si la persona que se inscribe sin actividad económica, qué pasa con una persona que no está inscrita, que sí ha tenido actividad económica en los últimos años, y que incluso a lo mejor sigue teniendo actividad económica, y esta persona no se inscribe en el RFC? Bueno, pues en primer lugar la autoridad sí puede multar
a la persona física que tiene actividad económica, que nunca ha estado inscrita y que no se inscribe en 2022, a ella sí le puede imponer la multa por no inscribirse en el RFC. El artículo 79 del Código Fiscal de la Federación en su fracción 1 dice que son infracciones relacionadas con el RFC las siguientes. Primero, no solicitar su inscripción cuando se está obligado a ello. Todos los mexicanos deben inscribirse en el RFC mayores de edad a partir del 2022. Y esta persona no se inscribe y además hay evidencia, el fisco tiene pruebas de que sí ha tenido actividad económica, en este caso sí le podrá sancionar, y la sanción de acuerdo con el artículo 80 fracción primera es una multa de 3,470 a 10,410. Si esta persona que tiene actividad económica que no había estado inscrita y que tampoco se inscribe a partir del 2022 dijera no, a mí no me pueden imponer esa multa, porque el quinto párrafo del apartado A del artículo 27 señala que que por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones, y tampoco les serán aplicables las sanciones económicas, incluyendo la prevista en el artículo 80 fracción 1 de este código, la autoridad dirá, sí, pero eso es aplicable únicamente a las personas físicas que jamás han tenido actividad económica, y tú sí tienes. Tú sí tienes actividad económica, entonces tú sí estabas obligado a inscribirte a partir del 2022, y como no te inscribiste, sí procede la imposición de la multa. ¿Qué otra consecuencia podría tener esta persona física que sí ha tenido actividad económica o que tiene actividad económica y que insista en no inscribirse en el RFC en el 2022? Bueno, pues la autoridad le puede atribuir la comisión del delito previsto en el artículo 110, fracción 1, que dice: se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, fracción 1, omita solicitar su inscripción en el RFC por más de 1 año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, ¿verdad? Aquí la autoridad podría atribuirle ese delito, porque lo cierto es que esta persona física debió inscribirse desde que empezó a tener actividad económica, y si ya transcurrió más de 1 año, ya se comete el delito, ¿verdad? O, siendo más benévola la autoridad, a esa persona que ya sabe que ha tenido actividad económica y que no se inscriba en el RFC en 2022, bueno, la autoridad puede dejar transcurrir 1 año, ¿verdad? Y ya en el año 2023 atribuirle la comisión de este delito, porque podría decirle: no te has inscrito en el RFC por más de 1 año de que debiste hacerlo, y debiste hacerlo desde el 1 de enero del 2021. Repito, esto únicamente para aquellas personas físicas que no están inscritas, pero que sí han tenido y sí tienen actividad económica, ¿verdad? Ahora, si la persona física sí ha tenido actividad y sí tiene actividad económica y no se inscribe, la autoridad lo va a inscribir. Decíamos en el video anterior que desde el año 2014 la autoridad no solo lleva el Registro Federal de Contribuyentes, sino que del 2014, y así lo dice el actual artículo 27 del Código Fiscal, la autoridad fiscal inscribirá y actualizará el RFC. Realizará la inscripción y actualización del RFC. O sea, la autoridad, sin intervención del contribuyente, puede inscribirlo en el RFC. Y entonces, ¿cómo lo va a inscribir? Bueno, pues repito, con base en la credencial para votar de ese mexicano, podrá obtener su CURP. Con la CURP podrá obtener la clave del RFC, y en la credencial para votar viene el domicilio de la casa habitación de esa persona, y esa puede ser tomada como domicilio fiscal, porque así lo permite expresamente el artículo 10, fracción 1, inciso C del Código Fiscal de la Federación. Y si esta persona física además ha manejado dinero en entidades financieras o en sociedades cooperativas de préstamo y ahorro,
y ante esas entidades ha manifestado un domicilio para recibir sus estados de cuenta, etcétera, bueno, ese domicilio que proporcionó a la entidad financiera o a la sociedad cooperativa de ahorro también puede ser tomado como domicilio fiscal. Otra vez, así lo permite expresamente el Código Fiscal de la Federación desde hace muchos años. Entonces, esta persona que ha tenido actividad económica no se inscribió en el RFC, fue renuente, bueno, la autoridad ya lo inscribió, y una vez que lo inscriba, en ese domicilio fiscal que la autoridad le asignó, que puede ser su casa habitación o el domicilio que dio a la entidad financiera o a la sociedad cooperativa de ahorro, a ese domicilio podrá redirigirle sus facultades de comprobación. Ahora, si al ir a ese domicilio a ejercer sus facultades de comprobación no lo localiza porque ya no está ahí, bueno, lo tiene como no localizado, y al tenerlo como no localizado en su domicilio fiscal, se suspende el plazo de la caducidad, que es el plazo que la autoridad tiene para revisar a un contribuyente, se suspende el plazo de la prescripción, se suspenden todos los plazos, incluso como está como no localizado en su domicilio fiscal, ¿verdad? Podrá practicarle notificaciones por estrados, por edictos, podrá practicar sus revisiones fiscales por estrados, por edictos, en su momento podrá notificarle el crédito fiscal por estrados, por edictos. El contribuyente nunca se va a enterar, no se va a poder defender, y en su momento la autoridad podría embargarle sus bienes por estrados, por edictos, y el contribuyente puede perder todo sin haberse siquiera enterado y sin haber podido meter las manos siquiera para defenderse, ¿sí? Vemos cómo este esquema es muy perverso, pero muy inteligente en contra de los contribuyentes. Por eso es importante que los mexicanos que no están inscritos en el RFC al día de hoy, pero que sí han tenido actividad económica y que sí tienen bienes, dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad?, regularicen su situación fiscal, y asesorados obviamente por expertos en el tema, no únicamente contadores públicos, sino también abogados fiscalistas, porque este problema ya es jurídico, no es netamente de asientos contables, sino que hay peligros de que el contribuyente pierda su patrimonio, su dinero, su libertad. Son problemas jurídicos. Debe regularizar su situación conforme a estricto derecho, y una vez que ya esté regularizado, de inmediato inscribirse con actividad económica, ¿verdad?, y empezar a cumplir con todas sus obligaciones fiscales, tanto las previas como las futuras, desde luego al menor costo que la ley lo permite, sin incurrir en falsedades, en engaños que compliquen la situación del contribuyente, ¿verdad? Porque de otra manera, si el mexicano que ha tenido actividad económica mayor de edad, no inscrito en el RFC, no se inscribe, la autoridad lo va a afectar. Quiero comentar un artículo, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de lo que la autoridad puede hacer. El artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, en su tercer párrafo, en su segundo párrafo, dice: también se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal cuya suma sea superior a 1.579.000 pesos en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el RFC son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Este artículo entró en vigor en 2008 y en ese momento la cantidad era de 1 millón de pesos. Entonces, si la persona física que no está inscrita en el RFC tiene cuentas bancarias y en esas cuentas bancarias ha realizado depósitos que superen esta cantidad, que en 2008 era 1 millón y que actualmente es de 1.579.000 pesos, ¿verdad?,
el fisco va a presumir que todos esos depósitos bancarios superiores a estas cantidades, ¿verdad?, son ingresos, por lo que la autoridad le cobrará impuestos sobre la renta, sobre el total de depósitos bancarios. Y además considerará que son valor de actos o actividades esos depósitos bancarios, por lo que le cobrará por el total de depósitos bancarios de esta persona no inscrita en el RFC el 16% de IVA. O sea que aquellas personas físicas que nunca han estado inscritas en el RFC, pero que manejan cuentas bancarias con depósitos actualmente superiores al año a 1.579.000 pesos, los va a tratar como si fueran personas físicas con actividad empresarial y sin deducciones sobre el total de los depósitos. Les cobrará la tarifa que corresponda de impuestos sobre la renta, y sobre el total de depósitos bancarios les cobrará el 16% de IVA. Y esto lo van a padecer en carne propia aquellos mexicanos que han manejado cuentas bancarias sin estar inscritas en el pasado, que al año han realizado depósitos superiores a los montos que marca este precepto legal, que no se inscriban en 2022 con actividad económica después de regularizar su pasado, o que se inscriban sin actividad económica, falsamente sin actividad económica. En ambos casos la autoridad podrá fincarles créditos fiscales verdaderamente exagerados que acabarán totalmente con su patrimonio, con ese patrimonio que adquirieron cuando no estaban inscritos en el RFC. Como vemos, no es sencilla la situación. Nadie ha tratado estos temas en ningún foro, ni en videos de YouTube, ni en cursos en línea, ni en cursos presenciales, ni en programas de radio por internet, ¿verdad?, porque desconocen la materia. Pero lo cierto es que los mexicanos que han tenido actividad en el pasado económica sin estar inscritos corren severos problemas si no se inscriben en el 2022, o si equivocadamente se inscriben sin actividad económica, porque no únicamente podrían perder su patrimonio, sino que podrían configurar dos delitos. Si no se inscriben, el delito previsto en el artículo 110, fracción 1, y si se inscriben en el RFC falsamente sin actividad económica, el delito previsto en el artículo 110, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Fracción 2 del Código Fiscal. Por eso es importante que todos esos mexicanos que en el pasado han tenido actividad económica sin estar inscritos en el RFC se acerquen a la asesoría fiscal de expertos en el tema para que regularicen su pasado, se inscriban correctamente en el RFC a partir del 2022 y sigan cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Algunos tendrán que cumplir con obligaciones fiscales permanentemente, otros no, hay que ver cada caso concreto, pero tienen que hacerlo correcto, porque de otra manera esos mexicanos que han tenido actividad económica en el pasado, que tienen actividad económica en el presente sin estar inscritos en el RFC, si no se inscriben en 2022, van a tener severos problemas en su patrimonio y libertad. Y si se inscriben falsamente como personas físicas sin actividad económica cuando sí la han tenido, igualmente van a tener severos problemas, no únicamente fiscales, patrimoniales, sino incluso de carácter penal. Estimados mexicanos, la única forma de que en los próximos años todos los mexicanos conservemos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad en beneficio de México, para que todos los mexicanos en los próximos años conserven su patrimonio, sigan teniendo medios de subsistencia y puedan cubrir sus necesidades, es importante que todas las personas físicas que han tenido actividad económica en el pasado se inscriban correctamente, con veracidad, a partir del 2022, porque de otra suerte corren grave peligro en su patrimonio y en su libertad. En Defensa Fiscal Grupo Jurídico somos expertos desde el año 2004 en regularizar la situación económica de las personas físicas que no están inscritas en el RFC. Tenemos ya más de 17 años llevando a cabo esta tarea y
podemos ayudarte en caso de que tú seas un mexicano que sin estar inscrito has tenido actividad económica en el pasado, tienes actividad económica y quieres cumplir correctamente con la obligación de inscribirte en el RFC en 2022 para no perder tu patrimonio y libertad. Nosotros estamos a tus órdenes. Bien, estimados amigos mexicanos, personas físicas, contadores públicos, contribuyentes, ojalá nos capacitemos y nos preparemos todos para resolver satisfactoriamente este peligro en beneficio de los mexicanos. Queda claro con este video cómo los que menos peligros corren, los que menos le interesan al SAT son los jovencitos que están cumpliendo 18 años. Los que le interesan al SAT son los mexicanos mayores de edad, adultos, que tienen 25, 30, 35, 40, 50, 60 o más años, que en los últimos 10 años o últimos 4, últimos 3 han tenido actividad económica porque ellos han evadido impuestos al no estar inscritos, al no presentar declaraciones, al no declarar ingresos, al no pagar. Ellos han incurrido en evasión fiscal y son exactamente esos mexicanos los que le interesan al fisco, y todos contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas debemos trabajar en equipo para evitar que todos esos mexicanos pierdan su patrimonio, su dinero, o su libertad, porque los afectados no únicamente serían esas personas físicas, sino todo el pueblo de México. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios ilumine nuestro entendimiento para que tomemos decisiones correctas que nos ayuden a salvarnos como pueblo. Muy buenas tardes.